Bueno, entonces, para retomar esta parte, yo les decía que tenemos, por un lado, los razonamientos inductivos, por otra parte, los razonamientos deductivos. Un razonamiento... sí. ¿Alguien me hizo una pregunta? Algunos tienen los micrófonos encendidos, por eso. Ah, bueno, porfía, apaguen el micrófono, así nos podemos escuchar. Obviamente, préndanlo cuando quieren decir algo, ¿sí? Les decía que yo acabo de categorizar el primer razonamiento como un razonamiento inductivo, el segundo razonamiento como un razonamiento deductivo, que a su vez es un entimema, o sea, hay muchos razonamientos de tipo deductivo, el ejemplo que puse se llama entimema. Entonces, el razonamiento inductivo se caracteriza porque, el razonamiento inductivo es un razonamiento que generaliza a partir de proposiciones singulares o particulares un enunciado universal. Fíjense lo que el razonamiento inductivo es precisamente eso, lo que acabamos de ver. Es un razonamiento que, partiendo de casos particulares, hace afirmaciones de carácter universal. Ese razonamiento inductivo no es válido, mientras que el razonamiento deductivo se caracteriza por ser un razonamiento en el que las conclusiones no agregan más información que la contenían las premisas. Y este sería el caso del entimema, aunque el entimema tiene otra particularidad. Pero un razonamiento deductivo se caracteriza por ser un razonamiento tal que la consecuencia no agrega nada nuevo a las premisas A y B que estábamos analizando. Y decíamos que los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. Los razonamientos inválidos también se suelen llamar falacias, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que determina la validez o invalidez de un razonamiento? Y acá tenemos que distinguir validez o invalidez de verdad o falsedad. No es lo mismo verdad que validez, ¿sí? ¿Y qué significa que un razonamiento es válido? No que es verdadero. Que un razonamiento es válido significa que es imposible, al menos que caigamos en contradicción, que las premisas que constituyen nuestras razones sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, en este caso, supongamos que esta afirmación es verdadera y que esta afirmación es verdadera, ¿sí? ¿Existe la posibilidad de que la conclusión sea falsa siendo A y B verdaderas? Puede ser falsa o puede ser verdadero. ¿Existe la posibilidad de que sea falsa la conclusión? Si A y B son verdaderas. No, tendría que ser verdadera. Tiene que ser sí o sí verdadera. ¿Por qué tiene que ser sí o sí verdadera si A y B son verdaderas? Porque si yo pongo que esto es falso, fíjense lo que pasa. Supongamos que digo Sócrates es mortal, ¿sí? Sócrates es mortal. Y acá estoy diciendo que Sócrates es hombre y que todos los hombres son mortales. ¿Qué se deduce de acá? ¿Que Sócrates es mortal o que Sócrates es inmortal? Que es mortal. Claro. Entonces, si de acá saco la conclusión de que Sócrates es mortal y digo que esto es falso, estoy entrando en una contradicción, porque en realidad yo estoy diciendo acá, todos los hombres son mortales, es una afirmación universal, y Sócrates es hombre, de lo cual se desprende necesariamente que Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque Sócrates es hombre. Es como si yo dijera, A es B, C es A, por lo tanto, C es B. ¿Está bien? Es básicamente lo mismo decir esto que decir lo otro, ¿sí? Es otra forma de expresar el razonamiento, ¿no? Lo voy a poner acá abajo.
Entonces, me estoy quedando sin pizarrón. Bueno, a ver si... A ver si puedo achicar un poco esto. Entonces, fíjense que si A es B y C es igual a A, entonces C necesariamente tiene que ser igual a B. Si pongo que C es distinto a B, entro en contradicción con las dos primeras afirmaciones. ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo Pardo es que no es posible afirmar, como fíjense como la conclusión C no agrega información nueva a las premisas, sino que simplemente es una consecuencia que se deduce, surge, que se explicita a las premisas, no agrega nada nuevo a la conclusión. Entonces, el problema es que este razonamiento, se me está por cerrar el PowerPoint, ahora lo vuelvo a abrir. Aguárdenme un segundo porque a veces se me cierra solo. A ver. Ya les comparto de nuevo la pantalla, se me cerró el PowerPoint. Bueno. Aguárdenme un segundito que ya les comparto la pantalla de nuevo. Entonces, el punto es que, y esto es importante que ya lo tengan presente, una cosa es la verdad o un razonamiento verdadero o falso y otra cosa es un razonamiento válido o inválido, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de la validez de un razonamiento, suponemos la verdad de un conjunto de afirmaciones. Por ejemplo, para poder saber si un razonamiento es válido o inválido, supongo que este razonamiento, supongo que determinadas afirmaciones son verdaderas. Por ejemplo, si supongo que esta es verdadera y supongo que esta es verdadera, como consecuencia necesariamente la afirmación C tiene que ser verdadera, porque si no estaría contradiciéndome con A y B. ¿Sí? Entonces, cuando una afirmación, cuando un conjunto de afirmaciones, como en este caso, las premisas A y B se suponen verdaderas y necesariamente la premisa C tiene que ser verdadera, porque si no, decir lo contrario a lo que dice la premisa C implica entrar en una contradicción con A y B, entonces el razonamiento es válido, ¿sí? Es decir, la validez de un razonamiento no es equivalente a la verdad de un razonamiento. La validez implica o consiste en el hecho de que una afirmación, para ser válida, tiene que ser tal que cuando sus premisas son verdaderas, o cuando se supone que sus premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera, porque si no se ingresa en una contradicción. En realidad, esto lo voy a explicar en algún momento, lo voy a desarrollar un poco más, por eso no quería extenderme tanto, porque esto es un problema en sí mismo, y no sé hasta qué punto me estoy explicando adecuadamente.
tal vez porque se necesita más tiempo para poder madurar este tema. Pero básicamente, para que yo poder explicarlo, necesito más tiempo, y ustedes para poder entenderlo necesitan poder madurarlo, ¿no? Pero lo que me interesa plantear fundamentalmente es que tenemos distintos tipos de razonamiento. Y acá pongo un ejemplo: razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. No todo razonamiento es válido. El pensamiento, dicen los autores racionalistas, tienen leyes. No se pueden conectar las ideas de cualquier manera para poder establecer un razonamiento científico. Las ideas se tienen que conectar de determinada forma. Entonces, están los razonamientos que son válidos y están los razonamientos que son inválidos. Cuando se analizan las leyes del pensamiento, no se piensa en la verdad, sino que se piensa en la validez de esos pensamientos. Es decir, podemos decirlo en términos generales, de si esos pensamientos están conectados adecuadamente, de forma tal que no se entra en contradicción cuando se establecen esos razonamientos. Lo que quiero decir con esto es, y esto sí lo voy a agregar porque me parece muy importante, que la base de la lógica y de la validez de los razonamientos es uno de los principios desarrollados por Aristóteles, que es el principio de no contradicción. Lo que está por detrás de la validez o invalidez de un razonamiento es el principio de no contradicción. Es decir, que para que un razonamiento sea válido, es preciso que no sea contradictorio. Es básicamente, para decirlo, ahí me salió bien la explicación. Para que un razonamiento sea válido, no debe ser contradictorio. Si es contradictorio, no es válido, básicamente, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, que esto me parece importante. A ver... Esto se los voy a dejar simplemente para que lo tengan presente, no es que lo vamos a desarrollar ahora, pero vamos a plantear lo siguiente. La validez, invalidez de un razonamiento depende de que no sea contradictorio. Es decir, un razonamiento es válido si no es contradictorio, ¿sí? Esto es importante, lo vamos a dejar marcado. Entonces, para retomar la cuestión, tenemos por un lado el empirismo, que plantea que se puede conocer a través de la experiencia. Por otra parte tenemos los autores racionalistas que sostienen que solo se puede conocer a través de la razón, y que la razón no se desarrolla de cualquier manera, sino que hay determinadas leyes del pensamiento, y que para que la razón sea científica es necesario que los pensamientos se conecten de una manera en particular y no de cualquier manera. Ahora, Kant, en el siglo, chicos, les pido que apaguen el micrófono. Ahora, Kant, en el siglo XVIII, va a recoger estos dos aspectos, el empirismo y la razón, y va a mostrar que en realidad los dos son necesarios para que haya conocimiento científico. ¿Sí? Bueno, por hoy vamos a dejar acá. La clase que viene, lo que vamos a trabajar es básicamente la cuestión de la pretensión de objetividad, que me parece una característica importante y muy crítica, o sea, que es muy criticada la pretensión de objetividad en el marco de la ciencia, así que vamos a trabajar sobre esto la clase que viene. Quería saber si tienen alguna pregunta, o hay algo que no quedó claro, o cómo, si vienen siguiendo las clases, si les parece que tendría que, como docente, mejorar algunas explicaciones o detenerme un poco más en alguna cuestión. Ahí los escucho si me quieren contar un poco cómo vienen hasta ahora.
Muy bien, profe. Sí, la verdad que súper claro hasta ahora. ¿Es claro? Sí, la Profe, verdad no, que no es sí. relevante, ¿no? Pero donde dice todos los políticos son corruptos y hay una B entre paréntesis, ¿eso no tiene que estar adelante en consecuencia de esa B? Acá podemos poner así, como que esta sería la conclusión. Entonces en consecuencia sería la B. Claro, es como que tenés, en realidad es como que no tenés dos premisas, tenés Tomás, Gonzalo y Andrés son políticos corruptos, tenés esta afirmación, y de esta sola afirmación deduzco, no tengo otra premisa B, sino que de esta sola afirmación deduzco esto. A ¿Sí? mí, Es eso sí, simplemente. Como que ahí me salteé, en el razonamiento inductivo te salteas una premisa B, no hay premisa B. ¿Sí? bien. Bueno, el resto, ¿cómo viene con el tema? ¿Con las explicaciones son claras o no? Pardo, me preguntan si Pardo estaría de acuerdo con el pensamiento de Kant. En realidad, Pardo, no sé si está de acuerdo con el pensamiento de Kant, pero sí les puedo decir que Pardo tiene claro que Kant existe y que busca hacer una síntesis. Pardo, efectivamente, sí, podríamos decir está bien lo que estás planteando, porque en realidad podríamos decir que Pardo es kantiano en la medida en que él dice que la fundamentación del conocimiento científico es lógica y empírica, ¿no? Y en ese sentido uno diría, bueno, sí, Pardo efectivamente es kantiano. Claro, lo que pasa es que Pardo leyó Kant y sabe que hubo una revolución en el siglo XVIII en el modo de pensar que establece una conexión necesaria entre experiencia y razón. Y eso es Kant, ¿no? Lo que pasa es que en realidad Pardo, en el texto que estamos desarrollando, que estamos trabajando, habla de las características del conocimiento científico tal cual las conocemos hoy día. Entonces no es que él está expresando su pensamiento, diciendo yo estoy de acuerdo con que el pensamiento es experiencia y razón, sino que está tratando de desarrollar cómo hoy día la ciencia se desarrolla o cuáles son las características de la ciencia hoy día. Eso es lo que está tratando de desarrollar. No tanto su propio pensamiento, sino está tratando de mostrar que una de las características del conocimiento científico es el saber fundamentado, tanto lógica como empíricamente. Porque hoy se hace eso, no porque él piense que deba hacerse eso, sino porque él dice hoy se hace eso. ¿Sí? Bueno, el resto, ¿cómo viene con las clases? ¿Se entienden más o menos? Sí, profe, son claras. Bueno. Bueno, son temas difíciles igual. Yo trato de aportar desde justamente de tratar de explicar lo más sencillo posible. A veces no se puede, a veces yo me puedo trabar en el desarrollo que esté haciendo. eh, a veces me sale plantearlo de manera sencilla. Lo que pasa es que como es un tema complejo, yo a veces para plantearlo de manera sencilla dejo de lado un montón de problemas. Entonces a veces la sencillez que puede tener mi análisis empobrece el análisis, porque dejo de lado una serie de variables. Pero bueno, no importa, lo importante es que vayamos de a poco trabajando, y a medida que vamos trabajando vamos agregando o resignificando determinados problemas que a priori pueden parecer que no son tales, ¿no? Como por ejemplo hoy les decía el ejemplo de la cuestión de la diferencia entre razón y experiencia, ¿no? Está todo buenísimo, es muy claro cuando uno diferencia razón de experiencia, pero resulta ser que cuando uno mira la experiencia, si piensa en la experiencia como datos, los datos son una construcción conceptual, entonces no es tan claro que haya una diferencia tajante entre razón y experiencia, ¿no? En el sentido, tomando la experiencia como conjunto de datos empíricos que nos permiten poder obtener información sobre lo real, digamos, ¿no? Incluso, bueno, les digo más, hasta podríamos cuestionar el concepto de real, qué es real, qué no es real. Por eso digo que
Yo trato de hacer un análisis lo más sencillo posible, pero resulta ser que no es un problema sencillo lo que estamos trabajando, no es una cuestión sencilla la que estamos trabajando, entonces a veces plantear las cuestiones de manera sencilla empobrece el análisis. Pero bueno, es parte de lo que elijo hacer. Prefiero tal vez un análisis pobre al comienzo que vaya de a poquito introduciendo complejidades y mostrando que la cosa no es tan simple como parece, antes que empezar a hablar desde el, digamos, desde el púlpito y que no se entienda nada, ¿no? Entonces vamos de a poco, ¿sí? Profe, Sí. disculpe que la interrumpa. ¿Este PowerPoint está en el campus o en Classroom o es algo que usted utiliza para la clase? Claro, el tema es el siguiente, a ver cómo podemos hacer por solucionarlo, porque tengo un tema con esto. Este PowerPoint está en el campus, no en el campus, está en el Classroom, ¿sí? Ahora, Ok. está en el Classroom, pero ¿cuál es el tema? Que fíjense que yo, a lo largo que fui desarrollando la clase, agregué cosas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que voy agregando, voy enriqueciendo en la medida en que voy desarrollando la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ahora tienen una versión que no es la más completa. Si a ustedes les parece bien, pues no los quiero confundir, porque después van a tener 30 PowerPoints. Lo que puedo hacer es bajar el PowerPoint de la clase pasada y subir este actualizado. Entonces ustedes también borran el otro y se quedan siempre con el último, ¿sí? Lo que no quiero hacer es, podría no subirlo hasta que no esté esta parte de la clase cerrada. Podría hacer eso. Lo que pasa es que ustedes no van a tener el material hasta que yo no cierre la clase. Con lo cual, si les parece bien, lo que puedo hacer es, cada vez que voy agregando cosas clase a clase en los PowerPoint, borro el anterior y subo el último. Y ustedes también siempre se quedan con el último, ¿sí? Ah, buenísimo, está bien, gracias. Yo ahora lo subo, ahora subo y bajo el otro. Dale. ¿Sí? Hacemos así. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, ¿les parece que nos veamos el viernes próximo? Yo ahora en la semana voy a subir la guía de preguntas, ¿sí? Nos falta ver tema objetividad, pero bueno, tal vez la subo el viernes o tal vez la subo antes, eso lo voy viendo, pero en breve voy a subir la guía, ya sea en el curso de esta semana o luego del viernes, pero las voy a subir a la brevedad. Ok, buenísimo, profe. ¿Alguien me hizo preguntas en el chat? Ah, perfecto, se entiende, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces ahora subo el PowerPoint y subo las clases a YouTube y bueno, vayan leyendo. Los compañeros que ustedes conozcan que no pueden asistir a la clase, pásenle el video de YouTube para que puedan verlo si es necesario, para que no se pierdan la clase. Avísenles que está este PowerPoint colgado en el Classroom y bueno, y que en breve subo las guías de preguntas. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Buenísimo, profe. Chao, profe, Muchísimas gracias. gracias. Profe, gracias. Un beso a todos. Muchas gracias, profe. Gracias Nos a vemos, que ustedes. tenga buen día. Buen día, un beso grande. Hasta luego.